Un ave emplumada de origen prehispánico acompañará a los usuarios de la línea 1 del metro como parte del proceso de mantenimiento y renovación en este sistema de transporte. Este fin de semana, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha 2 nuevos trenes en la línea 1 del metro que corre de Pantitlán a Observatorio, cuyo costo fue alrededor de 3.500 millones de pesos. Este tren llegó en agosto, requiere una fase de pruebas y de agosto a diciembre estaba realmente abandonada la fase de pruebas. Entonces, la fase de pruebas se hizo de diciembre a marzo y hoy se pone ya en marcha. Uno de los trenes se llama Quetzalcóatl y está adornado con los logotipos de todas las estaciones del sistema. Cuenta con capacidad 15% mayor que el resto de las unidades y puede transportar alrededor de 1.200 personas. La directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía Soto, detalló que los trenes fueron fabricados con mano de obra mexicana y ensamblados en el país. Este es el primer tren de 10 que está llegando, vieron al segundo en el otro andén. Desde un inicio, desde que llegamos a la administración, trabajamos conjuntamente con el secretario de Movilidad que anda allá en la cabina, no sé si le dicen por allá, Jorge, que venga. Y creo que fue el primer trabajo conjunto que hicimos el secretario y su servidora. Fuimos a la línea de fabricación que se encuentra en Huehuetoca. Se espera que el último tren sea entregado antes del 50 aniversario del metro a celebrarse en septiembre próximo. Salen estos dos, hoy están en operación ya full y entramos en pruebas de los siguientes y de aquí a septiembre vamos a estar recibiendo pues casi un tren al mes. Por otro lado, en el marco del informe de los 100 días de administración de la jefa de gobierno, Florencia Serranía aprovechó para aclarar que el paro de las escaleras eléctricas en la línea 3, 6, 7 y 8 fue un asunto de emergencia porque no garantizaban la seguridad de los usuarios. Gloria López, 21 Noticias.